Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 3 de mayo. Hoy la iglesia lo conmemora la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz. Es importante, vamos a ver una cita bíblica, ojalá que logramos llegar hasta 10 minutos y si no, ustedes lo pueden ver en el YouTube. Ahí solamente baja lectura del Evangelio del día 3 con Jorge Canal y creo que ahí lo pueden encontrar. Bendito sea el Señor Jesús. Bienvenidos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 17. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo y que se le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito es que todos nosotros deberíamos levantar al Señor como Moisés. Ahí ustedes verán por qué Moisés levantó la serpiente en lo alto y así será levantado el Hijo del Hombre. Pero nos interesa más el Evangelio porque Cristo fue levantado en donde, en la cruz del Calvario, ahí donde todo mundo y quedó plasmado por muchas generaciones, tanto como la de nosotros y más todavía hasta cuando vendrá el Señor. Esa exaltación en la cruz que lo miramos, pero si él dice, si Moisés dice, o sea, el Evangelio narra que desde Moisés levantó la serpiente en una cruz o en el alto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Ser levantado más arriba. Por eso veamos el misterio de la liturgia. La liturgia es toda la Eucaristía sea levantado un grado más alto, porque ahí se presenta el Señor. Si se dan cuenta ustedes, en todas las iglesias nunca va a ser plano, ni muy alto ni muy, sino que un alto adecuado donde se celebra la Eucaristía, y por eso nadie podrá subir allí para hacer cualquier cuestión, solamente la Eucaristía se celebra allí. Pero dejemos esta parte. Ahora dice, cuando Moisés levantó a la serpiente en el desierto, y así tiene que ser el Hijo del Hombre. Ustedes y yo lo tenemos que levantar a Cristo en donde quiera. Con nuestra familia decir que Cristo es levantado y a Cristo se debe adorar. Nosotros tenemos que decir en el trabajo, en donde estemos, no importa qué religión donde tú compartas, sino más bien tú tienes que exaltar, y ahí dependerá la fe de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, vamos a ver una cita bíblica así rapidito porque el tiempo se nos va muy rápido. Dice, lectura, cita la Biblia, Gálatas 3, lo voy a leer el capítulo 3 y ahí luego regreso nuevamente al 1. Dice, pero Cristo no ha rescatado de la maldición de la ley. Permítame, perdón. Vamos a ver, sí. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. Ahí encontramos ya una buena respuesta. Cristo fue colgado de un madero. Y ahí algunos hablan que
que la cruz es una maldición, que la cruz señal de muerte, que la cruz no significa maldición. El Señor, el que fue crucificado, se rebajó, se hizo maldición en un momento, no porque Cristo sea malo, si se hizo maldición en un momento para que usted sea rescatado de la ley. Pero aquí viene otro pensamiento. Hay algunos que todavía están en la ley, los que guardan el sábado. Hasta aquí. Miramos el versículo 1, siempre el 3:1 adelante. Dice: Gálatas estúpidos. Míralo como dice Pablo, la expresión de Pablo a los Gálatas. Dice: Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a un Cristo Jesús crucificado como que se lo estuviera viendo? ¿Cómo será eso? No lo presenté yo. ¿Por qué viene a creer a otras personas? Porque los Gálatas tenían una situación difícil, porque hay muchos conocimientos, conocedores, pensamientos de aquel entonces. Los cristianos se han dejado hipnotizar por otros, que la cruz no era lo correcto, sino que Cristo no el que fue crucificado, que Cristo no es así. Entonces dice Pablo: estúpido, ¿por qué se deja hipnotizar por otros? ¿Acaso no le presenté yo a un Cristo Jesús crucificado como que se lo estuviera viendo? ¿Cómo lo vamos a ver nosotros ahora? A través de la cruz, a través que miremos a Jesús, que si se dan cuenta en todas las iglesias, y se dan cuenta ustedes, aquí hay una cruz. Esta cruz de madera no significa una maldición, sino que significa esta madera de cruz donde Cristo fue crucificado. Por eso la iglesia lo exalta a la Santa Cruz. ¿Por qué? Porque es el lugar donde estuvo Cristo en la cruz. Y eso quedarán recordados siempre que nos dice a nosotros: si la Escritura habla, es palabra de Dios ayer, hoy y siempre, entonces tenemos que decir que Jesús lo estamos viendo crucificado según el pensamiento de Pablo. Porque no podemos encontrar a otro solo decir lo que él nos dice claramente, como que estuviera viendo. Entonces por eso la iglesia siempre le presenta a un Cristo crucificado, como que se estuviera viendo. Ahí hay mucho que hablar, pero vamos ahora nuevamente. Los invito que se vaya conmigo pero solo termino a leer, que me impresiona esta lectura. Mire: Gálatas estúpidos, ¿cómo se dejan hipnotizar? ¿No les presenté a un Cristo crucificado como si lo estuviera viendo? Y dice acá: esto que dice Pablo, eso es lo que estamos viendo nosotros. Eso es lo que enseña la iglesia a nosotros, según los primeros padres que escribieron, los que escucharon la tradición oral y lo escribieron así, lo confirmaron así, y por eso nosotros utilizamos la manera que los primeros padres, la patrística, que nos enseñaron para continuar con esto. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Dice: bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Wow. ¿Cuántas religiones no pueden ver una cruz en su templo? No les gusta, porque este lenguaje es duro. Por eso dice Pablo: Gálatas estúpidos, ¿por qué se dejan hipnotizar por otros pensamientos? Y por eso dice Pablo aquí en Corintios, ahora habló a los de Corintios, dice: bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es poder de Dios. O sea, la exaltación de la cruz no es una idolatría, no es una maldición, sino es
para que nosotros podamos alcanzar el conocer que para nosotros es poder de Dios. Porque el poder de Dios nos hace a nosotros ver aún una cruz. Solo al hecho de pensar en la cruz, no estoy pensando nada más que a Cristo. Por eso dice Pablo, como que estuviera viendo. Mi pensamiento mío es ver la cruz, es que Jesús fue crucificado ahí. Y por eso cuando ustedes se van al cementerio, siempre el que murió tiene una cruz, porque posiblemente es el seguidor de Cristo. Porque al final de cuentas nosotros los cristianos, dice Jesús, no me acuerdo en la cita bíblica donde dice, el que quiera ser discípulo mío, que toma su cruz y me sigue y digno de ser discípulo mío. El que quiere seguirme toma su cruz. ¿Qué significa eso? O sea que no es que llevamos una cruz como Cristo llevó en la cruz del Calvario, no. Nosotros llevamos la cruz de los problemas que tenemos, las situaciones que nos presentan todos los días. Y esa cruz que nos llevamos al final en el Calvario, es decir, en el tiempo que nosotros nos vamos de aquí, tenemos que llevar la cruz y no dejar la cruz en abandono, porque es poder de Dios. Pero para los que no les gusta, para que los que cambian la doctrina, para ellos es una maldición y ese lenguaje es duro. Es una locura. Dios les bendiga, sigamos adelante en la reflexión, porque hay mucha riqueza bíblica de todos los días. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y sigamos adelante.